Organizado por parte del Partido Comunista, Marchena volvía a acoger un año más el que se convierte ya en el sexto encuentro de solidaridad con la Revolución Cubana, dedicado en esta ocasión a la figura del Che Guevara, contando con la asistencia de diversos dirigentes del Partido Comunista y de Izquierda Unida, así como con representantes del Consulado de Cuba en Extremadura y Andalucía. Los asistentes coincidían en que la Revolución Cubana es un faro que ilumina el mundo. Pues este es el sexto encuentro de solidaridad con la Revolución de Cuba. Y se organiza otra vez Marchena, bueno, pues porque la experiencia ha sido agradable las veces anteriores. Es un encuentro que se organiza a nivel comarcal. Es el partido a nivel comarcal, la comarca Morón Aral, y entonces, bueno, pues se organiza anteriormente en otros pueblos. Y hace ya 2 años lo organizamos en Marchena, la experiencia fue positiva, el lugar tiene unos condicionamientos que se hacen agradables, entonces, bueno, pues si la cosa va saliendo bien, pues porque verás que habrá que cambiar, ¿no? Evidentemente, esto es comarcal, pero como la comarca es pequeña y nos podemos desplazar y aquí estamos a gusto y nosotros estamos encantadísimos de que los camaradas y los compañeros vengan aquí a nuestro pueblo, pues siempre vamos a hacer lo posible por reunirnos aquí, ¿no? Nos parece que la Revolución Cubana es un faro que ilumina el mundo, porque en un pueblo con tan escasas, digamos, recursos naturales, ¿no? Un pueblo tan pequeño es capaz de dar a su pueblo una felicidad importante, una felicidad que está en las cuestiones de sanidad, educación, cultura, deporte. Entonces, para nosotros, el pueblo cubano, la Revolución Cubana, que evidentemente ampara la inmensa mayoría del pueblo cubano, es para nosotros un faro. Y ese faro nosotros lo queremos poner en relieve, lo queremos poner ante el pueblo español, ante el pueblo de Andalucía, ante nuestra comarca, lo queremos poner como un ejemplo a seguir, porque evidentemente, por ejemplo, aquí que está ahora mismo mi compañero Fidel, están trabajando allí en su comarca por tener un médico 24 horas. Pues eso no ocurre en Cuba, siendo un país más pobre que el nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque interesa y priorizan la sanidad de las personas, porque es una revolución humanista y nosotros por eso, claro, como comunistas, como socialistas, pues no tenemos más remedio que apoyar esa revolución e impulsarla y hacerla, divulgarla en el mundo entero y, claro, lo más cerca de nosotros en nuestra comarca. Diversos alcaldes de la comarca de signo de izquierdas también estuvieron presentes en este encuentro, destacando que la sociedad cubana y su revolución son un ejemplo de humanidad donde todo gira en torno a las necesidades de las personas y en igualdad. Nosotros somos gente que vemos en la Revolución Cubana un ejemplo, que vemos en la Revolución Cubana un ejemplo de un pueblo de lucha, y que vemos en la Revolución Cubana un ejemplo de humanidad, y que vemos que el ser humano está en el centro de la acción política. Yo creo que hoy, que vivimos en un mundo donde en el centro de la acción política están los bancos, está el capital y el dinero, y los seres humanos lo hemos sacado fuera de la acción política, creo que es más necesario que nunca fijarnos en pueblos en que todo va en torno a las necesidades humanas, a las necesidades del ser humano, a las necesidades de tener un empleo, de tener una vivienda, de tener un médico, de tener dignidad. Y yo creo que eso es importante y más como lo hace Cuba. Cuba ha dado inmensos ejemplos de solidaridad, porque la solidaridad no es lo que uno tiene, lo que le sobra da, no, es lo que no tiene y da. Cuba ha sido capaz y ha habido momentos que yo creo que han sido importantes también en ese sentido, cuando se han cambiado, por ejemplo, médicos por petróleo en Venezuela. Yo creo que no hay nada más tierno ni más humano cuando vemos que el petróleo ha estado manchado de sangre, de guerra, de destrucción, y cuando hay esa humanidad detrás donde se cambian médicos por petróleo, por ejemplo. La realidad cubana dista mucho de lo que se suele contar a través de los grandes medios de comunicación, ¿no? Bueno, es un sistema, como acaba de decir Fidel, que está en la medida, en su corazón está el ser humano, y por lo tanto ha hecho que su revolución hoy permita tener a una población que en nada tiene que ver con la población del resto del mundo.
porque son personas que no están acostumbradas a la competitividad feroz a la que sí nosotros estamos acostumbrados, y eso forja un carácter muy particular que hace que sean solidarios, que no tengan el egoísmo a ultranza metido en su genética. Son personas que se ayudan los unos a los otros y que saben perfectamente optimizar sus propios recursos. Unos recursos que están volcados para toda la población, de manera igualitaria. Si hay algo que en Cuba, digamos, podemos destacar por encima de todo, es la igualdad de la sociedad. No hay unos muy ricos y otros muy pobres. Hay dificultades materiales, pues como lo hay en todos los países del mundo, incluyendo los del primer mundo, pero lo que está claro es que el acceso a los servicios universales que tienen unos, los tienen otros en un pie de igualdad. El diputado en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, estuvo presente un año más en este encuentro, recordando que la Revolución Cubana sirve para iluminar la bandera del socialismo. Desde el Partido Comunista pues mostramos nuestro apoyo incondicional a la Revolución Cubana por los logros alcanzados, por el ejemplo y por la guía que han sido para los pueblos del mundo frente al imperialismo norteamericano, que ha tratado permanentemente de derribar esa revolución para que no sea un ejemplo para el resto del mundo, pero sin embargo los cubanos se han ganado respeto en el mundo. 191 países en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas han votado contra el bloqueo, solamente 2, Estados Unidos e Israel, han votado a favor del bloqueo, el resto en contra, y por tanto Cuba es un país que es referente en el mundo, que juega un papel importante dentro de la geopolítica, y es un país solidario donde se ayuda a otros países, donde han sido los primeros, por ejemplo, en enviar médicos para curar los casos de ébola que se dieron en África, o cuando hay un huracán, cualquier catástrofe natural, siempre los médicos cubanos son los primeros en llegar, y por tanto un referente de que otro mundo es posible, de un país donde la solidaridad y las personas están por encima del mercado y de los intereses de las grandes élites económicas, y un país que demuestra que se puede vivir también respetando el medio ambiente frente a un capitalismo que destroza nuestra naturaleza, nuestra forma de vivir, nuestro medio ambiente. Por otro lado, el diputado, sobre su trabajo en el Congreso, recordó el papel de su grupo junto a Podemos, destacando que lo más importante es estar junto a los ciudadanos. Nosotros estamos trabajando, llevando iniciativas para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Es cierto que no estamos en el gobierno y que quien gobierna es el Ejecutivo, Rajoy, y que siguen desarrollando una política que es neoliberal, que es una política que va contra los intereses de la clase trabajadora, del pueblo. En materia de pensiones, por ejemplo, estamos viendo suben el 0,25%, cuando la luz, el agua sube el 4%, vemos cómo siguen recortando en educación, en sanidad, y por lo tanto nosotros estamos tratando de revertir esas políticas en el Congreso, teniendo también en cuenta y sabiendo que al final la última palabra la tiene el gobierno. En esta legislatura se han vetado, en esto nos llevamos todavía 2 años, se han vetado más leyes, que es la historia de la democracia en nuestro país, y por tanto, aunque se aprueban, por ejemplo, se ha aprobado la derogación de la LOMCE o la paralización del proyecto gasístico en Doñana como proposiciones no de ley, el gobierno las ha archivado y las ha metido en un cajón. Por lo tanto, un contexto difícil. Nosotros estamos con un pie en la institución y mil pies en la calle, porque es en el conflicto, la movilización, parando desahucios, estando con los trabajadores y trabajadoras donde se transforma la sociedad. La figura del Che ha sido el centro y la protagonista del encuentro de esta ocasión, que concluyó con un almuerzo de convivencia y la intervención del cantautor marchenero Francisco Narváez. El acto estuvo presidido por el cónsul adjunto de Cuba en Extremadura y Andalucía, Luis Baroma, quien se mostró muy satisfecho y agradecido por la organización del encuentro. El cubano reconoció la labor del Che con la causa y la sociedad de su pueblo. Un gesto realmente muy loable y para nosotros muy importante, que como bien usted dice, a la luz del tiempo, sobre todo ustedes, mantengan vivo ese ejemplo y ese símbolo que fue y que es Ernesto Che Guevara para Cuba y para el mundo. El Che para Cuba, país, pueblo que amó y por el cual luchó, realmente fue su vida, la cual después continuó con el resto compartiéndola con el resto de los pueblos oprimidos del mundo, ¿no? Pero Cuba, indudablemente, para el Che, fue como su propia patria, como su propio país. Es lo que es el recuerdo
y es el que todas las generaciones le atribuyen, ¿no? Bien ganada además.